Queridos amigos de la radio, hoy vamos a ver la señal de la gran tribulación de los últimos días. En nuestro pasaje anterior miramos la señal de la marca de la bestia de Apocalipsis 13:13 y vimos que el punto principal es este, que en los últimos días estará muy claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los seguidores del anticristo. Eso hará que sea muy fácil para el anticristo identificar y perseguir a aquellos que son el pueblo de Dios. Apocalipsis 13:15 dice que hará que todos los que no adoren a la bestia y no reciban su marca sean asesinados. Quiero comenzar el mensaje de hoy leyendo un par de pasajes diferentes de la palabra de Dios donde Jesús habla de esta tribulación final. Primero quiero leer en Lucas 21, 12 al 19. Ahí Jesús dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Luego quiero leer en el Evangelio de Mateo 24, 21, 22, donde Jesús dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y así, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Al leer esos pasajes de la Escritura, ustedes como creyentes dicen: espero que esté vivo en aquellos días, o bien, espero que mis hijos vean y experimenten la gran tribulación de los últimos días. Es más probable que dijeran: esos días serán terribles y oscuros de persecución cuando los miembros de la familia nos traicionen, y entonces exclamarán: líbranos de esos días, Señor. Pero si esta es nuestra respuesta, nos hemos perdido de algo que leemos, las hermosas promesas y profecías de cómo los santos de Dios van a soportar esos días. Los días de persecución serán de victoria, no para Satanás, sino para el pueblo de Dios. La persecución y la tribulación serán el escenario de la victoria más notable del Evangelio y de la Iglesia, y de la experiencia más rica de la gracia de Dios y de la presencia de Dios en toda la historia. Ni una sola persona de Dios perecerá, ni un pelo de su cabeza perecerá. Cuando hablamos de la tribulación, de la gran tribulación, estamos hablando del fruto y de la persecución final de la Iglesia. Cuando todas las fuerzas combinadas de la humanidad bajo el anticristo, todas las naciones bajo el demonio, vendrán contra el pueblo de Dios. Esto se describe en las imágenes de Apocalipsis 27 y 9 como la desatadura de Satanás, su engaño a las naciones y su obsesión por la ciudad de Dios. Cuando miramos las enseñanzas de Jesús en Mateo 24, vemos que esto es una realidad futura para la Iglesia. Jesús coloca esto específicamente después de todas las otras señales durante el tiempo del anticristo e inmediatamente antes de su segunda venida. Siguiendo el texto en Mateo 24, leemos en los versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así que esta será la última señal antes de que Jesús venga en las nubes del cielo. Sí, es verdad que a lo largo de la historia hay animosidad contra el cristianismo y persecución del mundo incrédulo, y vemos que las señales de la venida de Jesucristo siempre están presentes en la historia, pero aumentan y aumentan en frecuencia e intensidad cuanto más se acerca el momento en que Jesús viene. Esto se expresará en lo que Jesús llama la gran tribulación de los últimos días.
En la Biblia hay dos palabras usadas para expresar persecución. Uno de ellos significa perseguir o rastrear a alguien. La otra palabra significa presionar o exprimir. Y es esta última palabra que Jesús usa aquí en Mateo 24:21, cuando dice que habrá entonces gran tribulación. El objetivo de la persecución mundial de la Iglesia es deshacer la existencia y el testimonio del cristianismo en la tierra, exprimirlo hasta desaparecer, de la misma manera en que usted exprime una naranja para sacarle el jugo. En estos pasajes, Jesús nos cuenta algunos de los detalles de la gran tribulación, no para asustarnos, sino para prepararnos y no sorprendernos ni atemorizarnos cuando llegue esta persecución. Él dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Esto significa que la persecución tiene su origen en el odio que existe en el corazón del incrédulo y del reprobado, no solo contra el pueblo de Dios, sino también contra el mismo Jesucristo. Jesús dice, si me persiguieron, los perseguirán. Esta será una persecución universal en todo el mundo. Seréis aborrecidos de todas las naciones, dice Mateo 24:9. Pero Lucas o Marcos, tanto Lucas como Marcos lo traducen como todos los hombres, todas las naciones. Indica que bajo el anticristo habrá una política organizada y declarada de las naciones de la tierra para perseguir a los cristianos. Todos los hombres. Indica que no habrá tolerancia en ningún nivel para los cristianos y para el cristianismo. Las personas y los gobiernos locales ya no se harán de la vista gorda ante la presencia cristiana. Esta será una persecución organizada y legalizada. Según Jesús, los creyentes serán llevados ante los gobernantes y los concilios. No será la policía la que tocará sus puertas, sino que incluso los mismos miembros de su familia los entregarán. Probablemente el anticristo y su reino ofrecerá alguna recompensa a quienes se entregan a los cristianos. Esta gran tribulación involucrará el encarcelamiento, la tortura y la muerte. Las familias serán destruidas. El pueblo de Dios será arrojado a la prisión con ladrones y asesinos y lo peor de la sociedad. Habrá torturas físicas que superarán lo que hemos visto hacer al hombre en la historia de este mundo. Este será un momento en el que será imposible para el pueblo de Dios vivir una vida normal en la sociedad. No solo se restringirán sus compras y ventas, sino que se verá obligado a huir a las montañas y cuevas. Esta será una persecución específicamente dirigida contra fieles creyentes y la verdadera iglesia de Dios. No será una persecución general de los cristianos y del cristianismo o cualquier persona bajo ese nombre, sino solo de la verdadera iglesia y el verdadero pueblo de Dios. Bajo el anticristo habrán muchas religiones, habrán iglesias, habrá adoración, pero la verdadera iglesia se negará a adorar a la bestia. No permitirán al hombre tomar el trono de Dios. No permitirán a Satanás y el anticristo el honor que solo se le debe a Dios. Debido a esto serán perseguidos. Entonces las escrituras indican que esta gran tribulación vendrá solo sobre los elegidos de Dios. Una de las preguntas importantes que debemos responder es ¿cómo soportará el pueblo de Dios esos días oscuros de persecución? En los pasajes que leemos, lo que se debe enfatizar es que Dios los preservará, Dios los guardará. Ellos perseverarán por el trabajo preservador de Dios. Esto se ve de varias maneras. En primer lugar, ellos perseverarán por su elección. Jesús dice en Mateo 24 que por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Marcos agrega, por el bien de los elegidos, a quienes Él ha elegido, porque han sido escogidos por el Dios soberano, perseverarán. La elección es la elección eterna de Dios el Padre de un grupo específico de individuos para la salvación. Dios los da a Jesucristo. Él los confía al cuidado de Jesucristo. Jesús viene y da su vida por ellos para asegurar esto, para que ninguno de ellos perezca. Debido a nuestra elección, nosotros los creyentes perseveraremos bajo persecución. No porque hayamos elegido a Dios, sino porque sabemos que Él nos ha elegido. ¿Cómo sabemos esto? La pregunta no es,
¿Cómo sabemos el secreto del consejo de Dios en la elección? Pero es esta. ¿Conoces la gracia de Dios en tu vida presente? ¿Tienes la gracia de Dios que te da fe para creer en el Evangelio? ¿La gracia que te lleva al arrepentimiento y la confesión de tus pecados? ¿La gracia para que quieras vivir una vida más santa y vivir una vida de amor y obediencia a Dios? Esa es la gracia de la elección. Y la gracia que produce eso hoy en tu vida es la gracia que te preservará en los últimos días. Eso es por eso que Jesús dice, es imposible que los elegidos perezcan. Debido a que el Padre nos ha elegido, Él nos guardará. Segundo, perseveraremos en esos días porque, como dice Jesús, esos días serán acortados. Eso no significa que los días tendrán menos horas de luz diurna. Tampoco significa que cuando venga la persecución podremos predecir el día y la hora de la venida de Jesús. Más bien, esta es la forma en que las Escrituras dicen que el reino del anticristo será interrumpido. En el apogeo de su reino, cuando Él está en toda su fuerza, cuando Él se está organizando contra el cristianismo, entonces su reino será interrumpido. Entonces leemos de esta manera en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis de 42 meses o 3 años y medio, que significa que su tiempo no es completo, sino solo la mitad de un periodo de tiempo. El fin del reino del anticristo vendrá no por una desintegración gradual en el tiempo o por alguna agitación o problema interno entre ellos. No que su poder se erosione, sino porque Jesús vendrá de repente y terminará ese reino. En 2 Tesalonicenses 2 leemos que Jesús vendrá durante el tiempo del anticristo y lo destruirá con el poder de su venida. Habrá una confrontación personal cara a cara de Jesucristo y el anticristo. Ese será el final del reino del anticristo y el final de la persecución. Eso es porque no es la voluntad de Dios que los elegidos perezcan. En Mateo 24, 22, Jesús dice esto: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Cuando Jesús dice que nadie sería salvo, Él no quiere decir que si Él no viniera ya no habría personas viviendo en la tierra o que los elegidos perderían su salvación. Por el contrario, Él está expresando aquí en forma negativa que es su voluntad que siempre debe permanecer parte de su pueblo en la tierra y que ninguno de ellos perderá su salvación. Tal vez en los últimos días la iglesia será muy pequeña y reducida a casi nada, pero siempre habrá un testimonio por parte del pueblo de Dios justo en el corazón del reino del anticristo para confesar el nombre de Jesucristo contra el anticristo. Ahora podemos pensar, por ejemplo, en Daniel y sus 3 amigos cuando aparecieron ante el anticristo típico, Nabucodonosor, de aquel tiempo. Vieron y dieron testimonio del reino de Dios y su verdad. Tercero, los creyentes soportarán en los últimos días debido a una obra especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará a través de del pueblo de Dios. En Lucas 21, Jesús nos da instrucciones sobre cómo manejar los casos judiciales y los juicios de los últimos días. Por ejemplo, estás en una sala del tribunal y aquí está la cámara de noticias y el juez que ha condenado a otros a muerte por su fe. Este es el fiscal. La tentación para nosotros en esos días será reflexionar una y otra vez sobre lo que vamos a decir para tratar de encontrar la mejor respuesta en nuestro caso judicial. Jesús dice, no te preocupes por eso, no te preocupes para ese día, porque en ese día recibirás una gracia especial y una medida especial del Espíritu Santo para hablar ante reyes y gobernantes que odian a Dios. Dios, Jesús dice, nos dará sabiduría y una boca para hablar. El Espíritu Santo trabajará a través de nosotros en tales circunstancias. ¿Qué discurso será aquel? Solo piensen en Esteban,
el primer mártir, y en la audacia que se le dio para hablar ante sus perseguidores, incluso la gracia que Dios le dio para orar por sus perseguidores, a fin de que Dios no pusiera este pecado contra ellos. Y él vio la gloria de Jesucristo a la diestra de Dios, lo cual le dio esa gracia especial. En ese día, el Espíritu Santo dará la gracia de la paciencia, de la perseverancia al pueblo de Dios. Apocalipsis 13:10 habla de la paciencia de los santos, y en Lucas 21:19 tenemos la misma idea. Justo cuando sería nuestra inclinación a detenernos y a sentarnos y permanecer en silencio, entonces Dios dará la fuerza de su Espíritu Santo y Dios llenará nuestras almas con el poder de perseverar incluso bajo persecución frente a la ira del dragón para confesar el nombre de Dios. Así que Jesús dice en Lucas 21 que esto se convertirá en tu ventaja, en tu testimonio, es decir, te dará la oportunidad de hablar de la gran victoria del Evangelio cuando parezca que Satanás y el mundo tienen la victoria, para hablar la vida y la salvación y la victoria que está en Jesucristo en medio de la muerte y la animosidad y la persecución del anticristo. Tan fuerte será que los perseguidores, el anticristo y su pueblo no podrán responder a la fe del pueblo de Dios. Aquí está la fortaleza que el pueblo de Dios tendrá en ese día. Dios los guardará, Él los ha elegido, acortará esos días y les dará una medida especial de su gracia, porque lo hará. Jesús nos dice que oremos y que velemos con la palabra de Dios abierta, alerta y esperando y mirando. Dios concederá nuestras peticiones, Él nos ayudará, Él nos rodeará con su presencia y nuestra experiencia será que conozcamos su fuerza y su poder y su presencia como nunca antes. ¿Qué día de victoria será? Jesús nos da promesas maravillosas reconfortantes. En Lucas 21, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No quiere decir aquí simplemente que todos los cabellos de tu cabeza están contados y que Dios los conoce, pero también que ni siquiera un cabello de tu cabeza se irá al infierno. El diablo puede quitarnos la vida en ese día. Nuestras familias pueden ser quitadas de nosotros, nuestras posesiones pueden ser destruidas, pero lo que no puede quitarnos es nuestra salvación. Él no puede quitar ni un cabello de nuestra cabeza, de nuestra salvación. Hay una promesa en eso, de la futura resurrección corporal del pueblo de Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cada parte de ti será resucitada para vivir con Cristo y reinar eternamente con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, deberíamos pensar de la persecución como un privilegio. ¿Qué privilegio será? En el libro de Hechos, capítulo 5, los discípulos se regocijaron de que se les considerara dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo. Vieron que era un privilegio ser parte de la era del crecimiento más rápido de la iglesia, pero también vieron que era un privilegio durante ese tiempo sufrir por Jesucristo a causa de su fe. Filipenses 1:29 describe la persecución como un regalo de gracia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcas por Él. Nuestro privilegio será llenar el resto de la copa de sufrimiento de Jesucristo. No es un sufrimiento por el pecado, sino un sufrimiento en manos del mundo malvado que está en contra de Jesucristo y su testimonio y su esposa, la iglesia. En ese día, cuando suframos por el nombre de Jesucristo, diremos, no soy digno del sufrimiento. Esta es la gracia de Dios que me equipó y me preparó para esto. Bienaventurados sois, dice la Biblia, dice Jesús, cuando los hombres os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, falsamente por mi causa. Entonces, esta debería ser nuestra perspectiva sobre el sufrimiento del pueblo de Dios en este mundo. ¿Qué día de gracia será? Los santos que se preparan en ese día estarán tan cerca de Jesucristo y de su causa y tendrán una experiencia de la gracia de Dios como nunca lo fue ni lo será. No solo la tribulación será la más grande que haya existido jamás, sino que la gracia y la perseverancia del pueblo de Dios será mayor que nunca. ¿Qué día de victoria?
Entonces, no tengas miedo al pensar en el día de la persecución. Entonces, no tengas miedo al pensar en el día de la persecución. Regresa a la primera pregunta que hice. Cuando piensas en la gran tribulación, dices, ¿espero estar vivo en ese día o espero que mis hijos lo experimenten? Lo que deberíamos decir es esto: oh, ese puede ser mi privilegio como hijo de Dios. No es que deseemos la persecución, no es que deseemos dar nuestras vidas, pero qué privilegio será estar con Cristo y representar a Cristo en el corazón del reino del anticristo y experimentar en eso la presencia de Cristo y la plenitud de su gracia. Entonces, pensemos en esta señal y decimos, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la gracia que le has dado a tu pueblo para soportar toda prueba, toda persecución y la animosidad y el odio del mundo, no solo contra ellos, no solo contra nosotros, sino contra tu palabra y tu evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a verlo como un privilegio y experimentar la grandeza de tu presencia y tu gracia que nos perseverará hasta el día de Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Amén.